Buenas tardes, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Bendecimos a los que están aquí en el auditorio, bendecimos a los que están en redes sociales, que nos siguen principalmente por Facebook y por YouTube. Estamos en San Martín de las Flores, en la calle Porfirio Díaz 43A, estamos en la colonia San Martín de las Flores, hasta arriba, en Tlaquepaque, Jalisco, y los bendecimos. Recuerden, si ustedes vienen para acá, son bienvenidos. Vamos a darles un fuerte abrazo y las bendiciones de lo alto y sus peticiones de oración son atendidas al 33 44 70 15 81. Yo tengo una enseñanza que, híjole, les voy a ser franco. Quiero hablarles desde mi corazón el día de hoy. Vengo a confesar. Confieso que vengo a confesar. Vemos el carácter cristiano, el carácter del cristiano normal, del cristiano de iglesia, el que viene, el cristiano Kadosh, Kadosh Díaz viene a la iglesia y toma palabra, pero de repente hay acciones bien importantes que no parecen tener fruto. Vamos a hablar con el llamado, con una enseñanza que se llama una mente renovada. Dios me regaló hace mucho tiempo una predicación sobre Romanos 12:1 y 12:2, que era más básicamente una capacitación para servir a Dios. Pero también aquí quiero centrarme en esta ocasión en la parte de renovar la mente. Voy a regresar un poquito. Dios me dio la oportunidad de dar clases algún tiempo. Mi primer trabajo después de la escuela fue meterme a un CONALEP y después a una preparatoria del Estado de México, una preparatoria de barrio. Y algo que me llenó mucho, porque nunca he dejado de dar clases, a pesar de que estuve 7 años dando clases y luego me fui a la industria maquiladora, ahí viene lo primero que encontré, falta de educación, y empecé a dar clases, empecé a dar cursos. Y toda mi vida he dado cursos. Ahora ya los cursos que he estado dando son diferentes, ¿no? Últimamente, los últimos, ya vamos a ser casi 2 años. Estamos en el 4º semestre de que estamos dando cursos a nivel universidad y a nivel instituto bíblico. Pero antes de eso estaba yo dando cursos que tenían que ver con mejora continua, con cuestiones de carácter estadístico, que ha sido mi chamba, fue un chamba durante 25 años. Y el punto es que hay un principio detrás de ello. Cuando Dios me dio la oportunidad de estudiar algo de pedagogía, se hablaba del concepto de educación. Y la educación no nada más era venir, recibir una palabra, aprender matemáticas, o aprender a leer, aprender a escribir, o aprender de los próceres de nuestra nación, los mártires de nuestra nación, o incluso de los mártires de la iglesia cristiana, o de lo que es la Biblia, cómo nos habla y cómo nos confronta. La educación fue definida por un autor, no recuerdo el nombre del autor sinceramente, pero fue definida hace muchos años, es el proceso formativo por el cual el estudiante va a transformar su entorno. Una vez que salimos de la escuela y empezamos a trabajar, ¿para qué trabajamos? Algunos simplemente para hacer dinero, otros para impactar vidas, otros para transformar lo que está a nuestro alrededor. Y eso fue lo que de alguna forma, antes de conocer a Dios, Dios me permitió hacer. Salí de la escuela y ¿ahora qué hago? Pues vamos a buscar chamba. Pero en lo que encontraba trabajo, empecé a dar conferencias en la biblioteca pública municipal del rancho, porque en ese entonces estaba el rollo de la epidemia del SIDA. Entonces vienes tú de ciencias naturales, de ciencias biológicas, ¿y qué empiezo a hacer? A dar conferencias sobre el SIDA. Esa serie de conferencias me permitió conocer a gente con SIDA,
que me regalaran algunos DVDs, no miento, algunos VHS, y me regalaban folletos, y empezaba yo en la biblioteca y en las escuelas. ¿Y qué creen? De ahí se dio la oportunidad de quedarme en el CONALEP, porque pues yo creo como unos 3 meses de conferencias en un CONALEP. El CONALEP estaba cerca de mi casa. Educación, la capacidad o el proceso formativo que genera que el educando o el estudiante transforme su realidad. Esa es la parte importante, transformar. Pero para transformar, ¿qué necesito? Renovar. Digo, por ahí de repente dicen que me tocó en una prepa, no voy a decir nombres, pero una prepa de aquí de Guadalajara, me tocó ver de un chico que sacaba 9 y 10, pero nunca iba a clases. Que alguien me explique, diría de revés, ¿no? ¿Cómo está eso de que vas a sacando 9 y 10 en una preparatoria de la UDG y nunca estás en clase? Nunca presentas tareas. Es que esta persona era amigo del presidente municipal o de un diputado, o sea, una persona en la política. Y luego sale ese punto y posteriormente se filtra aquel rumor de que nuestro expresidente del Copetito se pirateó su tesis. Y la pregunta es, ¿estarán esas personas honrando la educación? ¿Haciendo algo por transformar la sociedad? No lo creo. No lo creo. Porque si estudias una ingeniería y en esa ingeniería tienes la oportunidad, por ejemplo, de buscar algo, ingeniería ambiental, cómo mejorar el medio ambiente, cómo minimizar el concepto de la contaminación. Y todos los carros en Jalisco tienen que pasar por la verificación. Pero los camiones verdes y los rojos que andan todo el día circulando, dejando nubes de humo negro, como que hay qué. Yo creo que ese es el punto importante. Vivimos dentro de un mundo, no somos del mundo, pero vivimos dentro del mundo. Y en Juan, el Señor Jesucristo en Juan 17, en la oración sacerdotal, él hablaba con Dios y le decía, te ruego por mis discípulos, no que los saques del mundo, sino que los cuides del mal. Y eso a mí se me hace impresionante. Y el punto es, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo rogándote. El apóstol moderno, ¿qué hace? Hágalo. Voy a abrir un portal. ¡Pum! Hágase. Tú muévete para allá porque ahí va a estar el portal. Pues payaseando, ¿verdad? Espero que no vayan a seguir ese tipo de apóstoles. Pero el punto aquí es, les ruego por las misericordias de Cristo, de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estoy haciendo esto no por mencionar mi pelona, ¿verdad? Sino porque hablamos de la mente. La gente en el mundo dice que los cristianos no piensan, que los cristianos están retrasados en su educación porque piensan en un Dios creador, porque niegan la teoría de la evolución. Pero ¿qué es más inteligente? Creer que la nada, de una manera aleatoria, creó algo, o que hubo alguien que guió a la nada para que esto fuera creado. Me salí un poquito, regreso. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el otro cuestión que les comentaba, en el otro sermón, hablábamos acerca de eso, de qué debo de hacer para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Hoy me quiero centrar en la parte de renovaos, ¿sí? Transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para eso comenzamos con algo interesante. Todos tenemos preconcepciones, cosas que traemos desde antes, diría el del ranchito. Todos pensamos en que traemos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una preconcepción, platicaba Jorge ahorita. ¿Quién fue bautizado de niño? A mí me bautizaron. ¿Y quién bautizó a sus hijos de chiquitos? Yo también bauticé a mis hijos de chiquitos. O sea, les voy a ser franco. El padrino de mi hija es un gran amigo mío, pero él es bien izquierdote, o sea, bien zurdo, como diría el don Evasor, ¿verdad? Bien zurdo. Y yo me llevaba muy bien con él y comulgaba con muchas cosas. Y él, de alguna forma, él y yo hicimos una especie de pacto en la cuestión de decir, te pido que lleves a mi hija porque es un protocolo social. Uh-huh. Y el protocolo social le mandaba que si el papá o la mamá o ambos llegasen a faltar, la hija tenía que ser, o el hijo tenía que ser, el ahijado tenía que ser cobijado por el padrino. Yo sí tuve padrinos que me cobijaron cuando tenía necesidad. Mi padrino de bautismo me cobijó de una manera impresionante y en algún momento determinado que no tenía dinero para ir a la escuela, no tenía dinero para la secundaria, no me querían pagar la secundaria y mi padrino dice, yo le pongo la secundaria a este muchacho. Y gracias a Dios se dio. Y me cobijó, o sea, él honró ese pacto, ¿me entienden? Pero es un protocolo social, no era un protocolo con Dios. Y esas preconcepciones son como traer unos lentes. Imagínense los lentes con un montón de manchas por todos lados. Se los ponen y al principio van a ver bien feo y al principio no, pero después de un cierto momento van a empezar a acomodar su vista y a acostumbrarse y a pensar que esos lentes manchados son la normalidad. Y lo hemos visto así. Algunos peinamos canas o rasuramos canas o pintamos canas, ¿verdad, hermano? Y el punto es, ¿qué le gusta? 40 años, 45 años, ¿cómo era vista la homosexualidad? Era difícil, se ponían muchos motes, era un comportamiento casi racista. Era un comportamiento en el cual a la gente no se le incluía o se le excluía porque no era la normalidad. De hecho, el DSM, que es un libro en donde se observan ¿cómo le podemos decir? Las patologías de la mente, tenía en sus libros hace 50 años, en ese libro, cuando apenas salió, ponían la homosexualidad como un problema, como un trastorno mental. Ahorita le han cambiado todo esto y ahorita llamamos disforia de género. ¿Qué significa? No estoy de acuerdo con mi género. Soy un hombre atrapado, dice un tipo por ahí, soy una niña de 6 años atrapado en un hombre de 46. Les va a pasar por ahí luego una persona que hace un par de meses falleció. Una mujer, ser humano, transgénero, no, transespecie. ¿Qué es ese rollo? Una mujer que se ponía, no sé, un traje como de buzo, pero ese traje de buzo incluía una trompa porque ella se creía un delfín. Ya no es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Es un delfín atrapado en el cuerpo de una mujer. Que alguien me explique. Y obviamente, pues quiso vivir como delfín. Y se ahogó. Se ahogó, se murió. La tuvieron que sacar
Digo, no la sacaron con una camilla. Digo, ¿por qué no la aventaron una red y la hubieran jalado con la red, no? No, con una camilla. ¿Quién en su sano juicio piensa que es un animal atrapado en el cuerpo de un ser humano? Anda por ahí un tipo que se siente perro dálmata y que está con un traje blanco, con manchas, la parte que le queda se pinta blanco y se pinta manchas, y también se pone orejas y demás, y él quiere vivir como perro. ¿Por qué? No sé. Podemos decir que es una disfunción de la mente, pero ahorita se le ha quitado eso y ahorita no, es disforia, ahorita es disforia de género, pero de género taxonómico. Es una persona que no está de acuerdo con ser humano y quiere vivir como perro. No quiero pensar en por qué. Quizás en porque le traigan las croquetas, porque lo mantengan. Quizás porque le levanten sus excrescencias. O peor aún, que tenga la libertad de ir a ver con cuanta perrita pueda tener unión. No lo sé, estoy especulando. Pero el punto es, esos lentes han distorsionado nuestra realidad y lo vemos como normal. Ayer nos platicaban que hay una especie de censo en México. Cerca del 80% de los cristianos evangélicos, no se habla de los católicos, no está hablando de los testigos de Jehová, no está hablando de los mormones, no está hablando de los adventistas, no está hablando de los budistas, sino de nuestros hermanos. El 8 de cada 10 cristianos dicen que no está mal, que está bien la homosexualidad. Es aceptable. Si una persona entra como transvesti, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aceptar. Vamos a permitir que se siente. Vamos a permitir que escuche la palabra, pero la palabra te confronta. La palabra tiene que transformar el pensamiento. Queremos llevarlo a los pies de Cristo. Y esa persona a los pies de Cristo va a encontrar que hay pasajes bíblicos en el cual Dios condena la homosexualidad. ¿Cómo que la condena? Sí, dice que es abominación. Y ahí está la Biblia, es muy clara en ese sentido. Hay gente que le busca tres pies al gato y encuentra ahí, tuerce los pasajes de las escrituras y dice que bueno, que Jesús nunca condenó al homosexual, nunca condenó a la prostituta, nunca condenó al esclavo, nunca condenó a la persona que estaba con los impuestos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al recaudador o al publicano. Pero, y sí condenaba a los fariseos y a los saduceos. Pero una parte importante es, si bien los aceptaba, la transformación de Cristo no nos puede dejar igual. Si viene una persona, un tazo dorado, como le decimos vulgarmente ya, ¿verdad? Y lo llevamos a los pies de Cristo, es Cristo el que lo va a transformar y jamás va a tomar drogas otra vez. Si agarramos a un borrachito, un alcohólico, lo aceptamos, lo llevamos por el plan de la recuperación y gracias a Dios, Dios lo rescata de ese padecimiento, de ese vicio, como quieran llamarlo. Y no transformación, porque la palabra, de acuerdo con Romanos, debe de hacer algo, renovar nuestra mente. Una parte interesante es que la palabra original que se utiliza para arrepentimiento en el griego, en los textos originales, significa cambiar de mente. Necesitamos cambiar de mente y permitir que Dios nos vaya renovando la mente de manera progresiva, porque esa renovación tiene que ver con la santificación. Pablo, primero que nada, hace ese llamado. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Así que, hermanos, no, ese es perdónenme, no es la Nueva Traducción Viviente.
Voy a ponerlo acá en nueva traducción viviente. Ahí está la Reina Valera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Chequen lo que está haciendo Pablo. Pablo, antes de Romanos, estamos hablando de Romanos, estamos hablando de Romanos 12, empieza el capítulo 12. Los 11 capítulos previos son de doctrina. Doctrina significa enseñanza. No es como nos enseñaron de chiquitos a aprendernos el catecismo y aprender unas cosas de memoria. Doctrina significa enseñanza, enseñanza sobre el pecado, enseñanza sobre la gracia, enseñanza sobre la justificación, enseñanza sobre la adopción, sobre la soberanía y sobre la misericordia de Dios. Y cómo esas cuestiones deberían impactarnos. Un punto importante dentro de esos lentes, no, pues es que ya, yo no tengo esos lentes, pastor, ya me los quité. Yo ya veo el mundo como es, pero muchas veces lo vemos, pero no actuamos, no hacemos nada. Estamos viendo que el mundo está cayendo en una podredumbre terrible. No me quiero mucho a lo que está pasando en Minnesota, pero es evidente lo que está pasando en Estados Unidos. Hasta el conteo de ayer en la mañana, 5 muertos en lo que va del año. Y 5 muertos es poco, ¿no? Porque vaya, en lo que va del año en México, ¿cuántos muertos ha habido de homicidios dolosos por el crimen organizado? La balacera que pasó aquí, que dicen por ahí que entre 200 y 400 casquillos cerca del mercado de Abasto, que había 25 sicarios por ahí contra una persona y sus escoltas. No, quién sabe en qué andaría. Pero aquí el punto es que los homicidios que se están reportando, esas muertes no son por el crimen organizado, son crímenes de Estado. Es el Estado el que está matando gente. Y no solamente inmigrantes, sino ciudadanos americanos en Estados Unidos. La gente se está organizando para hacer algo. Pero vamos a México. O bueno, regresamos a Estados Unidos. A principios de enero, tuvimos una reunión de pastores. Hay un consejo para los pastores aquí en Guadalajara. Nos piden reunirnos una vez al mes, por ahí por primer martes de cada mes. Y en esa ocasión invitaron a una persona de Oklahoma. Y él dio una enseñanza muy padre, pero platicaba de testimonio. Dice, todos los días agarro la carretera 87, no sé si existe, déjame inventarlo, ¿no? Agarro la carretera 87 y ahí, en el cruce de la carretera hay un semáforo con la calle principal, vamos a llamarlo así. Vamos a poner, no sé si es correcto, pero el chiste es que hay un crucero. Y cuando uno hace alto de este lado, dice él, a la derecha hay un edificio que no parece gran cosa, pero que era la clínica número 1 en abortos en todo Estados Unidos. Que se hablaba de que se practicaban cerca de 2,000 a 4,000 abortos por año solo en esa clínica. En un pequeño edificio chiquito, no tan grande, no tan fastuoso, no tan ostentoso. Y que en cierta ocasión él llevaba a su niña de 6 años, a la librería a comprar libros. Hacen alto y la niña empieza a llorar desconsoladamente. Pues, ¿qué le pasa a esta niña? No quiero poner nombres, pero imagínense, si fuera México, es ¿qué le pasa a Lupita? ¿No? Y empezamos a cantar cosas por el estilo. ¿Pero qué le pasa a esta niña? Oh, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y la niña tenía un llanto chilindrinesco, ¿no? O sea, como, no podía hablar
del llanto que tenía. Llegaron a la biblioteca, antes de llegar a la biblioteca, él se detiene, un pastor se detiene, y abraza a su hija, la consuela y le dice, qué te pasa? Papá, ahí donde hicimos el alto, en ese edificio blanco, ¿qué hacen? Pues el papá así como, pues hacen algunos tipos de procedimientos médicos, hacen cosas médicas. Papá, ahí afuera estaba Jesús. Y Jesús estaba llorando. Y me entró mucha tristeza. Yo no puedo parar de llorar porque Jesús estaba llorando. Quiero saber por qué está llorando Jesús. Ya, tranquilízate, mi hija, además. Y la lleva, por fin más o menos se tranquiliza, la lleva a la biblioteca y la pone, y él va a buscar algunos libros, y cuando regresa con varios libros en la mano, la niña está tirada en el piso otra vez llorando desconsoladamente, y una bolita de gente alrededor de ella. ¿Qué tiene esta niña? Y que la niña solamente la cargó y se la llevó, pero solamente puede decir Jesús, Jesús, Jesús. Como puede, paga los libros, se regresa, la sube al carro y dice, ¿qué tienes, hija? Quiero saber por qué está llorando Jesús. Jesús sigue llorando. Dice el pastor que regresa y que se mete al estacionamiento de ese edificio y que se encuentra, sale con la niña, y donde la niña está viendo, según esto, a Jesús, él la lleva. Dime qué está haciendo, yo no lo veo, dime qué está haciendo. Está tomando tierra y la está aventando para arriba. Y quiere que hagamos lo mismo. ¿Qué es esto? Tomar la tierra, pero cuando la avienta, él dice, esta tierra la he entregado para honra de mi Padre y yo soy el rey de este lugar. Jesús es el rey de este lugar y él avienta. Y eso hizo que la niña se consolara. Se suben al carro, regresan, y la tarde es como si no hubiera pasado nada. Se hace intrigante la cosa. El pastor dice que al día siguiente va, y es un lugar que tenía un estacionamiento relativamente grande, y cuando él llega al alto, ve que está vacío y que está todo cerrado. Se mete al estacionamiento, se va hasta la puerta, y en la puerta encuentra un cartel que dice cerrado para siempre. Platica cómo conoció a la persona que estaba ahí en recepción, que ella había cerrado para siempre, que ella había puesto ese cartel, porque el doctor que estaba que llevaba las riendas de esa clínica, el director de esa clínica, era una persona que la habían atrapado en el aeropuerto, queriendo huir, porque más temprano en la madrugada había asesinado a su esposa. La atraparon, la meten a la cárcel, y cuando la gente sabe, dice, ¿y ahora qué hacemos? No sé, cerramos completamente la fábrica, cerramos esa clínica. Aquí la cuestión importante es, todos los días nosotros pasamos por algún lugar donde está ocurriendo algo. La semana pasada que andábamos caminando entre las calles para invitar a la gente al evento que tuvimos el fin de semana, Jorge me comentaba que allá abajo sí veían algún grupo de personitas que se veían bastante complicados. Y todos los días pasamos por algo así. Algunos vamos por la calle y de repente volteamos ya en la tarde y vemos un lugar. Por ejemplo, en cierta ocasión me pasó, yo salgo de aquí, normalmente salimos de aquí y pasamos a darle ride a mis hijos, a Josh y a Brian. Y en cierta ocasión se me pasó la vuelta. Se me pasó la vuelta en la calle donde ella tenía que ir. Entonces me fui a la siguiente avenida, que es Francisco Javier Mina, ahí y a poquito pasando para acá de la calzada olímpica. Y al momento de dar vuelta, pues bueno, doy vuelta y luego me incorporo. Doy vuelta
y a la primera cuadra que se puede, son 3 cuadras, empiezas a dar vuelta hacia la izquierda para poder regresar y de repente, ¿qué es esto? Un montón de lugar en donde había personitas, mujeres, pues ofreciendo servicios. Y dices, espérame, o sea, a mí me tocó vivir en Tijuana y hay una calle en Tijuana muy específica que siempre le llaman la Coahuila, ¿no? En donde justamente es la zona de tolerancia, la zona roja del distrito rojo de Tijuana. Que en mi segunda ida a Tijuana, de repente pasamos por la calle Revolución y empezamos a ver como que estábamos en Las Vegas, porque uno de los presidentes municipales había remodelado toda esa zona para para el turismo. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas veces vemos y pasamos del arco? Ese es el punto. Nuestro pensamiento cristiano está muy específico, pero cuando vamos caminando y vemos algo, de repente lo ignoramos o nos pasamos de largo, o no tenemos de alguna forma el impulso de compartir el evangelio en ese lugar. Claro, es evidente que yo no me voy a ir a un table dance a compartir el evangelio, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero hay personas, me ha tocado gente en Ciudad Juárez, por ejemplo, que van mujeres de una congregación en la mañana, cuando apenas están empezando a colocarse en sus puntos las prostitutas o las sexoservidoras, para que no se oiga tan feo, y les empiezan a compartir el evangelio. Hay un problema fuerte ahí porque hay mucha trata de personas. Y meterse con eso es complicado, es difícil, son cosas que a nosotros nos cuesta trabajo. Pero bueno, vamos a algo más sencillo. Ustedes saben que mi nuera fue intervenida quirúrgicamente el día viernes. Ayer fuimos a la visita en el hospital civil. Yo la verdad es que desconozco completamente qué onda con el civil. Siempre ha sido de IMSS. Pero ayer que estuve allí esperando que saliera mi esposa, de que ella entró, justamente estado como una hora y media ahí adentro. En ese cachito de 45 minutos y una hora, pasaron 3 grupos de personas repartiendo comida a la gente que está esperando a que les den un norte de sus familiares. Pasaron 2 chicas ofreciendo lonches. Llegó una persona que puso un puesto y empezaron a gritar, llegaron los tamales no, ya llegaron los tacos dorados gratis y la gente se arrimaba y le daban sus taquitos dorados gratis. Y al final pasaban unas personas con su concha o su semita para repartir de comer. ¡Qué padre! ¿Qué nos falta? ¿Qué les faltó a esas personas? Seguramente no eran cristianas, porque nunca hablaron de la palabra. Nomás, ¿no quiere un lonche? Nomás, ¿no quiere un pan? ¿No quiere un taco dorado? Y nosotros a veces no somos capaces de preparar un taco dorado o de ir a la chicharronería más cercana para comprar un bonche de tacos dorados y repartir entre la gente, tal vez con un folleto o un Dios te bendiga. Ahí está tu pan. En otra iglesia no tuvimos la oportunidad, mis hijos estaban más pequeños, nos juntábamos en familia, nos poníamos a hacer, nosotros llevábamos tortas de jamón, las tortas del Chavo del Ocho. Una naranja, una torta y un frutzi. Y se los llevábamos a las personas que venían en La Bestia, pero no les dábamos directamente el alimento. Los juntábamos, les dábamos una enseñanza, una predica de, aunque usted no lo crea, de 10 minutos. Dios te ama, Dios es grande, Dios te tiene que por un propósito, y si te tomas de la mano de Dios, Él va a hacerse cargo de, pues básicamente del plan que tiene para ti. Y ese es un punto importante. Vemos necesidad en las calles y no actuamos. Sabemos que estamos en un mundo bien corrompido. Y el Señor Jesucristo nos dijo,
No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y el sábado pasado, sábado antepasado, cuando estábamos aquí, hicimos una oración. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos permitas pasar por ese lugar. Y gracias a Dios, no pasó nada. Sí, nos encontramos trazos dorados, nos encontramos personas con tatuajes hasta en las orejas, y gente con cara de decir, ay, jole, este como que trae una carga, trae una legión o algo por el estilo. Pero puedes pasar frente a frente con un endemoniado y él se te queda viendo y tú le puedes decir, Dios te bendiga, porque si la presencia de Dios va contigo, no habrá arma forjada que podrá, pues, prosperar contra ti. Ese es un punto. Y esa enseñanza que quiero sacar es, ¿vuestra mente está siendo renovada? Sí, gracias a Dios, aleluya, ya yo soy salvo. Dios ya me hizo suyo, ya me hizo salvo, ya me hizo libre. Perfecto. Y cuando cantamos, la mayoría de las alabanzas son, Señor, en mi vida has sido bueno. ¿Y los demás? ¿Y la colectividad? ¿Y los que se han de añadir? Conocemos algunas personitas unas personitas que quieren vivir en una burbuja, en la burbuja evangélica. No quiero exponer a mis hijos al mundo. No los quiero llevar a la escuela porque en la escuela hay muchas cosas malas. Pero otra vez, no se trata de sacarlos del mundo, sino de darles los fundamentos básicos para que ellos puedan interactuar en el mundo y orar porque Dios los aparte del mal. Porque nunca vamos a poder tener a nuestros hijos en una burbuja. Y si el día de mañana llegamos a fallar, o a faltar más bien, ¿qué va a ser de la burbuja? ¿Quién va a sostener esa burbuja? Porque esa burbuja es como la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos que pone toda su energía para cubrir a sus hijos. El día que la mujer invisible no esté, que la mujer de Dios no esté, que el hombre de Dios tenga que irse a trabajar a otro estado o a otro país, ¿qué va a pasar con esa burbuja? Debemos de educar a nuestros hijos en el amor de Cristo para que ellos vivan el amor de Cristo en casa y no tengan la necesidad de ir a la calle a buscar cosas que no edifican. Esa es parte de la renovación de nuestra mente, hermano. No hay reglas. En Romanos 1, el apóstol nos ruega. El apóstol tenía una autoridad suprema, apenas abajo de Cristo mismo. Por eso es tan complicado ahorita hablar del concepto de apostolado. Hay un apóstol de Jesucristo de una mega iglesia que tiene su ciudad aparte aquí en esta ciudad, una ciudad dentro de otra ciudad que ahorita está en la cárcel. Pero la gente es el apóstol de Jesucristo. Y el apóstol de Jesucristo es como un pequeño papa. Habla en el nombre de Cristo y lo que diga el apóstol es, ¿qué? No solamente infalible, es autoridad. Si el apóstol dice, si llega el apóstol, cuidado hermanos con eso, y de repente dice, tuve una visión de que íbamos a abrir un portal para que pudieras decir lo que dice la Biblia. Expande tus tiendas. Vas a tener ese terreno que tienes ahorita, se va a multiplicar por 100. Y ahorita que tienes un terreno por ejemplo, no sé, el clásico terreno de 8 por 12 o 8 por 15, Dios te lo va a multiplicar por 1000 y vas a tener 200 hectáreas de terreno. Gloria, aleluya, gloria a Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a pagar el predial?
Ya pagaron su predial, los que tienen casa. Y a veces dices, a mí me llegó de 1,590 pesos el predial. Y dices, uy, ¿cómo lo voy a hacer para pagarlo? Pronto pago, te lo bajan un poquito. Pero si no tengo para pagar 1,400 pesos de predial de mis 60 metros cuadrados que tengo de departamento, voy a tener para pagar un megaterreno de 200 hectáreas. No, digo, pues, sí, Dios, sí quiero que me des un terreno, pero dame también la oportunidad de tener para pagar el predial y para poderlo mantener y para poder hacerlo productivo. ¿Para qué quiero un pedazo de tierra que esté nada más ahí echando hierba? No sé qué es trabajo para el hermano José, para que ande ahí con el asadón cortando toda la hierba. Pero si ese terreno yo puedo sembrarlo y no sé, sembrar calabaza, sembrar no sé, arroz, frijol, lo que se pueda, y que ahí pueda tener algo para sostener a la familia, que sea autosustentable, que tenga el dinero como para poder unos paneles solares y de ahí poder obtener energía eléctrica para las cosas, lo del día a día, para no depender de la red eléctrica. Sigo saliendo, pero el punto es, hermanos, si quiero esa bendición, necesito el combo completo. Y si Dios me regala un terreno, no es para llegar a poner una hamaca en medio del terreno y rascarme el ombligo todo el día, porque un terreno requiere trabajo, requiere limpieza, requiere, si la tierra es dura, yo aquí hay pura piedra, ¿verdad? Acá afuera, pero si la tierra es dura, tengo que meterle su barbecho, tengo que conseguir semillas para plantar, tengo que cuidarme de los que los cuervos y los zanates no vengan a comerse las semillas, tengo que estar regando, tengo que estar cuidando, tengo que estar acercando para que no venga el ganado del vecino a comerse mis plantitas. Todo eso requiere que mi mente sea renovada. Porque cuando el Señor me va a dar un propósito, no me va a dar un propósito, me va a dar un combo de propósitos. Alguien dice, vamos a profetizar al hermano Juanito que él va a ser evangelista. Amén, gloria a Dios. Qué padre, sí, qué bueno. Pero hay un combo. Para que el hermano Juanito sea evangelista, ¿qué se necesita? Desarrollar un carácter. Tiene que desarrollar una forma de comunicación con los demás. Tiene que llegar, vamos a ponerlo así. Imagínense, no sé si es su estilo, hermano, no lo quiero vender. Pero el punto es, imagínense que el hermano Juanito llegue y, a ver, tú arrepéntete porque te vas al infierno. ¿Qué va a hacer la gente? No, espérame, ahí nos vemos, ¿no? Va a cerrar sus oídos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Te ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué pasa si le cambiamos un poquito a un contexto actual? Imagínense un tazo dorado. Te ruego por las misericordias de Dios que entregues tus deseos a Cristo para que no sigas más en las drogas. Te ruego por las misericordias de Dios que entregues tu cuerpo a Cristo Jesús para que no tenga la necesidad de nicotina. Te ruego por las misericordias de Cristo que entregues en sacrificio vivo tu cuerpo para que no tengas que andar de 3x8 24, ¿verdad? De 3x8. ¿Se dan cuenta cómo hay un cambio importante y cómo la Biblia nos está enseñando de que necesitamos renovar? Yo no puedo renovar mi entendimiento, tengo que dejar que Cristo mismo, que el Espíritu Santo transforme mi entendimiento. Y más adelante viene algo importante, la voluntad. ¿Cuándo puedo conocer que la voluntad de Dios realmente es buena, agradable y perfecta? Cuando yo soy capaz de ver mi voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Señor, te acepto como Señor y Salvador, pero no te metas con mi familia chica.
pero no te metas con mi negocio turbio, pero no te metas con mi carácter, no te metas con mis finanzas, no te metas con mi ojo alegre, no te metas en mi vida, solamente sálvame. Y ese cristiano no ha sido regenerado, es un cristiano nominal, o algunos le llaman cristiano carnal, solo quiere la salvación, pero no rinde su voluntad al Señor de la salvación. Y cuando rendimos nuestra voluntad al Señor de la salvación, ¿qué hacemos? ¿A qué venimos a la iglesia y cómo venimos a la iglesia? Ay, ya, así no, así vamos. Me llevo a mí mismo porque no tengo ganas de ir. O venimos con gusto porque dice un salmo, qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué bueno es habitar los hermanos en unidad. O más aún, así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie, que nos quite el chip del mundo y nos ponga el chip de Dios. Porque el mundo nos tiene condicionados. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Una no es ninguna. Oye, pues todo el mundo tiene el derecho de una canita al aire. ¿Cuántas cosas, cuántas expresiones idiomáticas para que nosotros vayamos y hagamos mínimo nuestro pecado? Y en algunos lados, nos enseñaron a decir que hay pecadillos, diría Ned Flanders de los Simpson, unos pecaditos pequeños, como charales, casi fueran pescados. Hay peces más gordos o pecados más grandes y pecados más grandes todavía. Es como pecados veniales, pecados mortales y pecados capitales. Pero si vamos a Gálatas 5:19, ustedes ven ahí las obras de la carne. Y entre las obras de la carne podemos señalar dos que parecen diametralmente opuestas, que parecen estar una en un lado y otra al otro lado. Por acá, el asesinato. Y por acá, el chisme. Para nosotros se ve como bien lejos, para Dios no. Dios permitió que el pecado de asesinato y el pecado de chisme estén en la misma lista por una razón. Pecado es pecado y Romanos 6:20 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte igual a separación de Dios. Entonces, si entendemos quién es Dios, hermanos, algo tiene que cambiar en nuestra mente y por lo tanto en nuestra vida. Como lo decíamos de la educación, tenemos que permitir que la mente y la vida cambie para transformar nuestro alrededor, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Algunos de ustedes tendrán quizás algún hermano, hermana, que tienen años que no se hablan. O tendrán algún primo, algún tío que son como los McCoy. ¿Cómo se llaman los McCoy? No me acuerdo el nombre del otro, perdónenme. Hay una especie de historia en Estados Unidos que está un apellido, vamos a poner los Pérez y los González, no, los Pérez y los Sánchez, no sé. Así como de lado a lado, que se andan peleando, McCoy y otros, no me acuerdo el apellido, que se andan peleando uno con otro todo el tiempo. Es más, después de 200 años se dice que todavía había broncas entre ellos, pero nadie sabía de dónde empezó el problema. Pero
pero espérame tantito. Bien curioso como ahorita tenemos, vamos a ponerlo así, tenemos dos partidos. Un partido que reinó, casi que reinó en México durante 75 años, algo así. Y otro partido que apenas lleva 2 sexenios. Dejamos la palabra reinando porque también parece un reino. Y dice, estos contra estos no se quieren. Y el presidente de este partido de los 70 años le tira mucho al partido de los prietos, ¿verdad? Porque moreno significa prieto, ¿no? O prieto significa moreno. Pero si vamos a la historia, se va a dar cuenta que cerca del 60% del partido moreno, el partido prieto, son personas que se salieron de acá para meterse acá. ¿Por qué? Porque cambiaron de mentalidad. No. Tenemos que transformar algo. ¿De dónde nace esa transformación? Primero, de la misericordia de Dios. ¿Dios ha sido misericordioso contigo, hermano? Hermana, sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Pablo ruega, aunque tiene autoridad para imponer. Y esa es una enseñanza para nosotros. Padres, ¿imponemos o rogamos? Abuelos, ya me veo ahí. ¿Imponemos o rogamos? ¿Imponemos o convencemos? Una cosa es convencer y otra cosa es exhortar. Una cosa es convencer y otra cosa es manipular. Una cosa es convencer y otra cosa literal es, si tú me das un abrazo, tengo un chocolate para ti. Eso ya tiene algún detalle más fuerte. El hermano Pablo apela a la misericordia. Y esa es la cuestión. ¿Cuántos ustedes están aquí en este momento y aún ahí en las redes sociales que siguen a la iglesia cristiana por decir, tengo miedo del infierno? ¿Cuántos? ¿Cuántos en la iglesia cristiana general, nominacional, en la tradicional, están ahí por temor al infierno? La respuesta no lo sabemos, pero sí hay muchos. El detalle aquí, hermanitos, es, ¿venimos por miedo o venimos por amor? Espérame. El hermano George decía hace rato, ¿qué decía? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o el temor de Jehová. Y también habla, tenemos una alabanza que dice que la hermosura de Dios es terrible, que la terrible hermosura de Jesús. ¿Has escuchado esa alabanza? Terrible hermosura de Jesús. Pero, y hay una parte en la Biblia también que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero no lo dice para que tengamos miedo, sino lo dice para enfatizar su amor. Hay dos bandos, no hay bando intermedio. Está el bando de Dios y el bando que está contra Dios. Y el bando que está con Dios debe estar por amor, por las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. El otro, no porque los de este bando se vayan para acá por miedo o por conveniencia. Porque muchas veces queremos ir con Dios por conveniencia. Y si no, vean a los profetas de la prosperidad. ¿Cuál es, así como la frase más celebrada? Cristo murió en la cruz porque quiere hacerte rico. Ajá, ¿de verdad? ¿Hay una hermenéutica, hay una exégesis, hay un análisis de la Biblia que soporte eso? Por supuesto que no. Pero bueno, la gente que no estudia la Biblia, como dice el chiste, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿verdad? Pero ya no hay santos
que le recemos. En la iglesia cristiana, el que no conoce a Dios, a cualquier apóstol se le acerca. Apostolobo, apostolitis, ¿verdad? El apóstol que te dice que Dios te va a hacer rico, pero para eso tienes que entrarle. Pacta con Dios y demás tonterías. Entonces, no es por ley, sino por gracia. Si todos nosotros pudiéramos ir detrás de la ley, seríamos culpables de toda la ley y estaríamos destituidos de Dios. No mentirás. No, pastor, yo nunca he mentido. Qué mentiroso eres. Lo importante es que la renovación de nuestra mente va a decir, no puedo participar contigo en eso. Lo que estás haciendo es incorrecto y yo no puedo ser parte de eso. Me niego a hacerlo, no por mala onda, simple y sencillamente porque no puedo ser parte. ¿Qué dijo José a la esposa de Potifar? ¿Cómo yo he de ofender al cielo y a mi Señor cediendo a tus caprichos? Hablamos de misericordias en plural, porque ya habló en Romanos una misericordia para justificación, en Romanos 5, en Romanos 8 para adoptarnos, en 8:1 para no condenarnos y del 9 al 11 para soportarnos con paciencia. La palabra misericordia básicamente es una combinación en el latín, no aquí en el griego, de dos palabras, miseria y corazón. Hay un autor que lo ha puesto como poéticamente de una manera bien hermosa que dice, mis miserias fueron vistas por sus ojos, pasaron a través del corazón de Dios para proveerme salvación. ¿Te imaginan qué hermoso suena? Mi miseria pasó a través del corazón de Dios para poner a su Hijo en la cruz y perdonarme y salvarme. Si entonces eso pasa, yo tengo que tener un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido hace una vida transformada. Entonces, básicamente nosotros, nos dice en Romanos 12:2, dejen de amoldarse. No os conforméis. El problema es que en nuestro español actual, conformarse significa, pues no pasa nada, me conformo con el sueldo con que me pagan, pues digo. ¿Y qué hace la gente? Pues yo hago como que trabajan, porque aquí hacen como que me pagan, ¿no? Y obviamente eso no lo puede hacer un cristiano. Pero algo que sí es la palabra conformar. Hay, de hecho, un proceso específico. Déjame tomar algo. Me salgo de cámara tantito. Voy a tomar esta piececita. Quizás ustedes lo han visto. Imagínense un taladro, tal vez un desarmador, tal vez una lijadora, tal vez una cuestión de cosméticos por ahí, de pinturas, de maquillaje y demás. Y esto viene a veces en una cuestión de plástico. Hay un plástico que es como una hoja de plástico que se calienta. Lo que hacen es, toman la hoja, vamos a hacerlo un poquito más con efectos especiales. Imagínense que toman una hoja, como este plastiquito, normalmente es un plástico un poquito más grueso, lo meten aquí, le sacan el aire y lo calientan. ¿Y qué hace al momento de sacar el aire y calentarlo? Pues esto agarra el plástico, agarra la forma de lo que tenga ahí. Tal vez lo han visto en un desarmador o en un taladro, en alguna herramienta o en algunos cosméticos bien. Por ejemplo, en un lápiz labial hacen ese tipo de cuestiones muy comunes. Ese es un proceso de conformación. Amoldar el plástico a la forma ¿de quién? A la forma del artículo que estoy poniendo
para que se vea pues mejor, para dar una presentación. De eso se trata la palabra amoldarse, conformar, adoptar una forma externa, como en un molde específico que se persona desde fuera. Los moldes que le compramos a los niños, a veces compramos el Play-Doh, una como plastilina, la metemos en un moldecito, la aprietan y ya sacan en forma de, no sé, de un muffin o de un corazón o de algo por el estilo. Y este siglo no se trata de tiempo, sino de nuestro sistema. No se amolden a este mundo, no se amolden a este sistema de pensamiento del mundo. Por eso comentábamos, amoldarse es que de repente una iglesia les ha permitido que tengan 2 pastoras, pero las 2 pastoras son matrimonio. ¿Por qué? Porque el mundo permite el matrimonio entre 2 mujeres o entre 2 hombres. De hecho, por ahí uno de los picos más raros es que por ahí he escuchado que una noticia que hubo 3 personas que se casaron. 3 mujeres se casaron en algún momento, creo que en Australia o algo por el estilo. Y ese matrimonio está como medio raro, ¿no? Pero como ya nos conformamos, nos amoldamos a este mundo, pues dejamos que pase, no pasa nada, no tiene nada, ¿no? Y hay iglesias en Estados Unidos que ya tienen pastoras lesbianas, pastores homosexuales, que están como pareja ministrando. ¿Qué van a ministrar? ¿Para quién van a ministrar? Si viene un homosexual aquí, una persona, un transvesti, una persona que tiene disforia de género, pues mi papel como pastor va a ser, primero que nada, recibirlo, recibirla, recibirle, porque ya no sabemos si es ella, si es él, o es él, o es ella, o no sé cómo sea, o es ello, ¿verdad? Porque en algún momento va a tener cosas, y mostrarle con amor y con la Biblia que Dios nos ama y que Dios nos hizo con un diseño puntual. Que no existe nada como un gen gay, que no existe, que lo que está pensando de ser otra persona lo tiene en su mente, porque ahí es donde esa mente está la batalla mental. El problema es primero mi mente, entonces mi conducta. Yo hago lo que hago por lo conforme pienso, conforme creo que suceden las cosas. Conformarse desde fuera es desde afuera, amoldarse de las cosas externas. Transformarse es desde adentro. Y la palabra que se utiliza aquí la conocemos como cuando una oruga, bueno, les gustan las orugas, están medias feas, ¿no? Y esa oruga se convierte en una mariposa mediante un proceso que se llama metamorfosis. Nada que ver, ojo, es el mismo, son la misma información genética, son los mismos genes, es el mismo ADN, pero la oruga fue transformada en una mariposa, un animal rastrero, baboso, apachurrado, feo, peludo, a veces con colores no muy agradables para los ojos, se convierte en una mariposa que tiene diseños y patrones en las alas que son como dignos de un artista. Esa es la palabra metamorfosis. Es la que se utilizó para cuando Jesús se lleva a Juan, se lleva a Jacobo o Santiago y se lleva a Pedro. Suben a un monte y de repente los deja ahí a un ladito del monte. Él termina de subir a la loma y en la loma aparece Jesús completamente transfigurado y a un lado Moisés y al otro lado Elías. Y dicen muchos estudiosos que ese Jesús se parece al de Apocalipsis. ¿Cómo se renueva la mente? Es algo importante. La palabra reemplaza las mentiras. Hermano, la palabra reemplaza las mentiras. Entonces, Jesús utilizó la palabra para ir en contra de lo que dijo Satanás.
A ver, si eres hijo de Dios, agarra esta piedra, conviértela en pan y cómetela. ¿Podía hacerlo? Por supuesto. ¿Tenía el poder? Por supuesto. ¿Por qué no decidió hacerlo? Porque era una enseñanza para nosotros. Escrito está. De toda palabra que sale de la boca de Dios, realmente te alimentarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de la palabra que nace de la boca de Dios. Entonces aquí viene alguien. ¿Por qué no buscar un versículo bíblico cuando viene uno de esos chicos allá afuera? ¿Me das permiso de ponerme bien acá, bien pesado? Versículo bíblico fueradito dice, no serás parte de esto, no estarás colaborando con ellos. Tú solamente a tu Señor servirás. Eres guarda del Evangelio. No sé, alguna palabra de la Biblia que nos lleve para decir, la Biblia dice esto, yo creo en la Biblia. No te puedo permitir que eso suceda. Esa fue la defensa de Jesús en contra de Satanás. ¿Qué hizo Satanás después? Pues se puso bíblico. Vente al templo, súbete y aviéntate. Porque escrito está que a sus ángeles mandará para que no tengas algún problema. ¿No? ¿Y qué dijo él? Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ahí está la clave. En lugar de decir mentiras, mejor utilizo la palabra de Dios.